Yo tengo una palabra de Dios para ustedes en esta noche y oro que usted lo entienda, lo capte y si es posible lo apunte para que usted pueda practicar. Quiero darle 10 principios que debes practicar este año para caminar en bendición. Son 10 principios sencillos. Cada punto va a venir con su verso de la Biblia, pero son 10 principios que tú debes practicar este año para que puedas caminar en bendición, en éxito, en abundancia. ¿Cuántos quieren caminar así? Yo quiero caminar en abundancia, en éxito. Yo quiero ver la bendición de Dios en toda área de mi vida. ¿Están conmigo aquí? Entonces, si usted tiene una buena memoria, una computadora en su mente, no es necesario. Pero si usted es de los que... Hay personas que no saben ni lo que comieron hoy día. ¿En serio? ¿Y qué comiste? ¿Y qué cocinaste? Lo cocinó y no sabe ni lo que cocinó. Amén. Ayer le dije a mi esposa, amor, hoy es martes, ¿no? Porque yo pensé que el culto era ayer. Y dije, ¿hoy es martes o es miércoles? Me dijo, no, hoy es martes. Oye, entonces no, mañana. Perdóneme, a mí me pasa también. Amén. Aleluya. 10 principios poderosos que tú debes practicar este año para que puedas caminar en bendición. Número 1, vive una vida de oración. ¿Por qué puse la oración como primer punto de todos los días? Porque considero yo que si no aprendemos a vivir o no desarrollamos una vida de oración, usted nunca podrá tener éxito. En Lucas 22, verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Una pregunta, ¿no que Jesús era el Hijo de Dios? ¿No que Jesús estaba lleno completamente del Espíritu Santo? ¿Están conmigo aquí? Pero si él era el Hijo de Dios, enviado por Dios, ¿por qué oró? ¿O por qué oraba Jesús? Si aparentemente no necesitaba orar. ¿Están conmigo? ¿Qué lleva a Jesús a orar? Yo no sé si usted ha leído los evangelios. Jesús vivía una vida de oración. La Biblia dice que siempre él oraba muy temprano. Él iba a una montaña, él iba a un lugar y él iba y oraba ahí. Mi pregunta que yo me hago en esta noche es, ¿cómo si Jesús, siendo Jesús, necesitaba orar, cuánto más nosotros? ¿Cómo Jesús, lleno completamente del Espíritu Santo, vivía una vida de oración, oraba? Porque oración es depender de Dios. Cuando una persona ora, le está diciendo a Dios que él depende, o sea, yo dependo de Dios, yo no dependo de mí mismo. Si Jesús, siendo Jesús, necesitaba orar, depender de su Padre, depender del Espíritu Santo, ¿qué nos hace creer a nosotros que nosotros no necesitamos orar? Si tú quieres vivir este año una vida de éxito y de bendición, tú debes desarrollar e incrementar. Si hay algo que debes incrementar más que nada, es tu vida de oración. Si tú orabas media hora, añádele media hora más. Y si tú orabas una hora, añádale una media hora más. Yo en estos días le pedí al Espíritu Santo, creo que fue hace 2 días, le pedí una oración acerca de mi vida de oración. ¿Están conmigo aquí? Porque aún las horas que yo pueda orar, yo le decía al Señor que yo no me sienta satisfecho. Porque en el momento que yo me sienta satisfecho, entonces dejo de orar. Yo le decía, Señor, mientras más ore, que más vacío me siento, para yo seguir en esa búsqueda. ¿Están conmigo aquí? Entonces, si hay algo que debes incrementar en tu vida este año más que nunca, es desarrollar e incrementar tu vida de oración. El que ora experimenta bendición, victoria, pero el que no ora experimenta derrota, fracaso. El que ora tiene fe, el que ora vive confiado, el que ora, el que depende de Dios en la vida de oración, vive confiado, vive tranquilo, vive en paz. No se afana, no se preocupa, no se desanima, no se desalienta. Cuando una persona se comienza a desalentarse, o cuando una persona comienza a enfriarse, en el momento que dejó de orar. En el momento que tú dejaste de orar, es el lugar donde Satanás, es el momento adecuado donde tú le abriste una puerta a Satanás. Porque quieras o no, la oración, tu oración hace un cerco, hace un muro de protección, no solamente alrededor tuyo, sino alrededor de tu familia. Dile a tu hermano, dile, si hay algo que debes incrementar este año, es tu vida de oración. Nada debe ser la excusa para que no ores. No debes tener una excusa este año para no orar. Al contrario, busca razones para orar. No ores solamente en la crisis. No ores cuando todo se pone mal. No, ora ahora. Ora para que la fe te venga. Ora para que el Espíritu Santo te visite. Ora por sueños, por visiones. Ora que el Espíritu Santo se te revele. Aleluya. Ora para incrementar tu comunión con el Espíritu Santo y conocerlo a Él. Porque en la oración tú lo conoces a Dios. Amén.
Entonces, ¿cuál es el primer principio para caminar en bendición y en éxito este año? Vivir una vida de oración. Yo le garantizo, Maranata, si usted orara más, usted tendría menos problemas. No estoy diciendo que los problemas no van a venir. Estoy diciendo que ahora vas a enfrentar los problemas con otra actitud, con otro pensamiento. Hay gente que cuando el problema les llega, se doblan, se doblegan, se rinden fácilmente. Aleluya. Hay otros que cuando oran y les llegan los problemas, se mantiene firme. No estoy diciendo que como seres humanos nos podemos de un momento debilitar. Pero la palabra de Dios nos enseña que diga el débil, fuerte soy. Pero esa palabra te sale en una vida de oración. Santo. El que ora vive confiado. El que ora vive seguro. El que ora no se desespera. El que ora no vive afanado. Todo el mundo ahora tiene miedo por el nuevo virus. ¿Y qué pasará? ¿Y llegará a Perú? ¿Volverá a haber pandemia? ¿Volveremos a usar mascarillas? ¿Volveremos a tener nuevamente esa distancia? Ya no se podrán abrazar el hijo contra la mamá o aún entre parejas, entre matrimonios. Porque vamos a ver si es que no estás infectado. Yo reprendo al diablo. Yo reprendo a Satanás. Y que ahora todo se va a cerrar. No, que se cierre el infierno y el cielo se abra. ¿Están conmigo? Pero, pastor, ¿y qué pasaría si sí? Bueno, el que ora vive confiado. Porque el que ora sabe en quién ha puesto su confianza. Pastor, ¿y qué pasa si llega el anticristo y ya no se puede comprar? O sea, hay tantas cosas que la gente se inventa. Y en el peor de los casos, digamos que es cierto. Digamos que ahora para comprar ya no se puede comprar con dinero. Ahora se requiere, no, en serio, ese chip o esas cosas que se habla. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué hará usted, yo voy a orar. Yo no sé qué va a hacer usted, yo me voy a meter a orar. Aleluya. Mi Biblia dice que los cuervos le llevaban pan y carne al profeta Elías. Mi Biblia dice que mi Jesús una vez multiplicó los panes y no se acabaron. Aleluya. No puedo comprar, se tendrá que multiplicar. ¿Lo puedes creer eso? Yo no sé si usted lo pueda creer. Pero el que ora, ¿a dónde quiero llegar? El que ora vive confiado. El que ora vive seguro. Porque yo sé que mi confianza está puesta en Dios. Yo sé que estoy seguro en Él. Yo sé que Él es mi protección. Pastor, se habla de maremotos, terremotos, tsunamis. Se sale el mar, pastor, ¿qué hacemos? Yo no sé qué vas a hacer tú. Yo sí sé qué voy a hacer yo. La gente vive con miedo. Leí en estos días por las redes, decía, se aproxima un gran tsunami de no sé cuántos metros de altura sobre el Perú. Un terremoto de 8.5, no sé cuánto más. Yo reprendo al diablo. El que ora dice, Padre, pon ángeles. Padre, coloca ángeles en esas placas tectónicas. Señor, detén todo desastre natural. Señor, que se detenga cualquier plan satánico que quiera hacer en contra de mi ciudad, de mi país. Aleluya. El que ora vive seguro. El que ora vive confiado. El que ora vive protegido por los ángeles. Los ángeles de Dios lo guardan, lo protegen. Los ángeles de Dios siempre lo están guardando de accidentes, catástrofes, cualquier hombre malo y perverso que quiera venir. Porque el que ora vive seguro. Amén. La Biblia dice, hay un verso que dice, Proverbio dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. No sé si puede buscar. O sea, el que no ora, el que no confía en Dios, anda huyendo y nadie lo está persiguiendo por el miedo y el temor de lo que el mundo habla. Aleluya. Pero el que ora está seguro. El que ora dice, mi Dios es fiel. Mi Dios me va a proteger. Que si viene tsunami, le surfearé seguramente. No, es una broma. Pero ahí está. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, dice, el impío huye, corre, tiene miedo, tiene temor y nadie lo persigue. Pero el justo, ¿quién es justo? El que ora. Dice, pero el justo está confiado como un león. Wow. Este año, si hay algo que debes multiplicar, incrementar como nunca antes, es desarrollar una vida. El que ora no se afana. El que ora vive. Y no lo digo porque lo he oído de fulano, de perano, no. Eso lo digo por experiencia. El que ora vive confiado, vive seguro. Debes desarrollar este año una vida de oración. Número dos, camina y obedece de acuerdo a la palabra de Dios para que puedas vivir por fe. 2, camina y obedece de acuerdo a la palabra de Dios para que vivas por fe. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que cada mes meditarás en él. Amén. Sino que cada vez que vengas al culto vas a leer la Biblia. Aquí usted tiene la ventaja por la pantalla. Hay gente que la única Biblia que lee es la que le pongo yo aquí. Santo.
Alguien dijo, ese es mía. Dice, de día y de noche. La palabra meditar es susurrar. En estos días lo leí que un pastor publicó que la palabra meditar también es como si le hicieras un canto, como si la cantaras. Pero yo le encontré en la palabra susurrar. O sea, ¿cómo es susurrar? Amén. Entonces, cuando tú estés, por sus llagas, ¿sabe qué es susurrar? Soy próspero, Cristo en mí da esperanza, Cristo en mí da esperanza. Diga el débil, fuerte soy, yo soy fuerte, Ese es susurro. O sea, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la palabra, sino que de día y de noche vas a meditar, vas a susurrar, susúrrala. Por sus llagas envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda su ruina. Aleluya. Amén. Y comienzas a susurrar o a meditar en él, para que guardes y hagas, para que la guardes, la atesores, comiences a hacer conforme, no a lo que el mundo dice. ¿Están conmigo aquí? Porque lo que el mundo dice está podrido. No, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos quieren que le vaya bien, pero nadie quiere susurrar, meditar la palabra de Dios. Todos quieren que le vaya bien en el trabajo, en la salud, en la familia. Pero ¿cuánta palabra estás? ¿Cuántas promesas, cuántos versos los estás hablando, susurrando? Aleluya. Espíritu Santo lleno. Hey, glory. A mí de costumbre, eso ya se me sale. Y yo siempre digo, oh, santo. Ese es algo que tú me has escuchado muchas veces, ¿no, amor? Es algo que no, digamos como que, no sé, es como que eso me fluye, o sea, se me sale solo. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y digo, oh, santo. Es como un clamor de adoración. Oh, santo. Oh, aleluya. Hey, glory. Susurra la palabra. Camina y obedece. Perdón, sí, camina y obedece de acuerdo a la palabra de Dios, para que de esta forma puedas vivir y caminar por fe. La palabra de Dios te dará la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Más fe, más palabra. ¿Quieres fe? Léete ese libro. Hoy la tecnología está tan avanzada que hoy la tenemos por celular, por su tablet, hasta en audio, y la tenemos en varias traducciones. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no entiendo la Biblia, no sé qué significa eso. Hay una traducción que se llama la TLA, que se llama el lenguaje actual. Esa traducción se la recomiendo. Léala. Aleluya. Por ejemplo, hace un momento dijimos que Jesús fue a orar a un codo de distancia. Yo no sé qué es un codo de distancia, pero en la TLA te lo dicen. La TLA te dice, no sé, por ejemplo, 20 metros. Ya tú sabes que un codo de distancia es un ejemplo, ¿Me dejo entender? Yo antes creía que era un codo y que ponían varios codos. O sea, al principio cuando yo leía, amén. O cuando Jesús una vez dijo que es más difícil que un rico entre por el agujero de una aguja, que un camello entre, dice. Y yo decía, Padre Santo, ¿cómo es que un camello puedes meterlo por el agujero de una aguja? Es una locura. Usted lo lee y dice, ¿qué significa esto? Pero investigando, un agujero de una aguja, dice que era la puerta trasera de una puerta en Jerusalén, que a ese agujero se le llamaba eso. Y esa puerta era muy pequeña, que un camello no podía ingresar ahí. Hay veces que Jesús hablaba en forma hebrea. No, hablaba en hebreo, pero en el hebreo tenía un significado que cuando muchas veces lo leemos aquí no es en la tradición que nosotros tenemos. O sea, la tradición que nosotros tenemos es el agujero de una aguja, es la aguja con la que usted cose su media rota, ¿verdad? No, pero en Israel la aguja era la puerta pequeña de una puerta de Jerusalén, y que ese camello era imposible que entrara ahí. Aunque dicen que hay otras hipótesis. Otra es el aguijón de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló del aguijón? Yo creí que el aguijón, yo no sé, al principio cuando yo lo leí, pensé que un animal le estaba pasando su aguijón hacia Pablo. Amén. O sea, uno al principio cuando lee, dice que Pablo una vez habló dice que me fue dado un aguijón del diablo. Yo pensé que el diablo se había puesto así como un alacrán, y con su aguijón lo estaba hincando. Perdóneme mi ignorancia, pero luego investigando y escuchando, hay varias hipótesis.
Hay varias y todas son respetables. Algunos dicen que el aguijón de Pablo era una tentación que tenía Pablo. Otros dicen que Pablo tenía una enfermedad. Amén. Pero no sé si era una tentación, una enfermedad. Lo que yo quiero saber es la respuesta que Dios le dio. Porque ahí donde Dios le dice: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero fíjese cómo es, ¿no? Yo me imaginaba un aguijón. Me imaginaba que Satanás se había puesto así como una serpiente, un alacrán, y que todos los días lo fastidiaba a Pablo pero no era así. Amén. Vive de acuerdo, camina de acuerdo a la palabra, obedécela, para que la palabra de Dios te pueda dar fe. Están apuntando, grabándosela. Número 3, 10 principios que vamos a practicar este año para caminar en bendición. Número 3, depende completamente y absolutamente del Espíritu Santo. Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aunque el Padre era el que le hablaba a Jesús, pero el Padre siempre ha hablado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vivía una vida de oración, pero a la misma vez dependía completamente del Espíritu Santo de Dios. Lo que te va a llevar a una bendición y un éxito es una vida completa del Espíritu Santo. No hay nada mejor que tú vivas una vida. Mira, hermano, te va a librar de muchas malas decisiones. Vivir una vida del Espíritu Santo te vas a ahorrar mucho. Tener una vida, una comunión con el Espíritu Santo te va a librar de muchas malas decisiones que tú puedes tomar este año. Pero como tú tienes una vida dependiente con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu de Dios te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Vive una vida completamente del Espíritu Santo. Depende de Él. Deja de depender de ti mismo. Deja de depender de otras personas. No hay nada mejor en esta vida que depender una vida completamente del Espíritu Santo de Dios. Te va a ayudar. Aleluya. El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría. El Espíritu Santo te va a dar la dirección correcta. Él te va a decir: por aquí es, no es por acá. Yo le decía a mi esposa en estos días: los no de Dios, cuando Dios dice no, es que Dios te está protegiendo. Muchas veces cuando tú le oras algo a Dios y Dios dice no, la gente piensa que Dios es malo. La gente piensa que Dios se las agarró con ellos. No, cuando Dios te dice no, es porque Dios sabe el futuro y Dios sabe que si tú tomas esa decisión, eso te puede destruir. Incluso puedes terminar en el infierno. Muchas veces cuando Dios dice no, te está guardando, te está protegiendo de una maldición o de un ataque de Satanás. ¿Escuchó eso, Padre? Cuando usted consiga a esa futura esposa y el Espíritu Santo te dice no, no te encapriches. Pero es bonita, pero es... No, mira, te está librando de una diabla o de un diablo. Cuando el Espíritu Santo dice no, no hay forma que tú puedas revertir eso, cambiar eso. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Los hijos de Geral a un futuro. Amén. Muchas veces cuando Dios dice no, no te está fastidiando, malogrando tu vida o tu destino. Te está protegiendo. Cuando yo me quise comprometer con mi esposa, ¿te acuerdas, amor? Yo pongo a veces de ejemplo para que los demás en algo lo puedan, si les puede ayudar. Cuando yo con mi esposa quisimos, o antes de comprometernos, yo le dije a ella muy claro, y ella, siendo muy espiritual, ella lo aceptó. Y yo le dije a ella: si nuestro Padre espiritual nos dice que no, esto queda aquí. Amén. En serio, me miran con unas caras así de eso. Yo le dije a ella: si mi papá Juan, cuando yo le diga y él me dice que no, te sigue siendo servidora, te sigue sirviendo aquí y ya. Amén. Ella dijo: pues que así sea. Y cuando yo le dije a papá, él ya lo había dicho antes, claro. Y papá, como papá me ama mucho a mí y la conocía a mi esposa por los aniversarios que teníamos, él se alegró, de verdad. Y mi papá siempre oraba por mí, por una esposa, cuando yo estaba soltero. Siempre oraba, ¿no? A veces íbamos a otra iglesia y mi papá a veces me decía: ¿estás soltero? Amén. Pero ¿cómo tú sabes muchas veces cuando Dios te confirma algo? Puede que Dios te hable a través de la palabra, puede que Dios te hable a tu corazón, a tu espíritu, pero Dios también te habla a través de tu pastor. O Dios te puede confirmar algo. Y si el hombre de Dios te dice que no, el asunto es que, ¿sabe qué ha pasado? Han habido ocasiones donde yo he dicho a alguien no, y el cabezón y la cabezona dijeron sí, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Duraron un par de meses y luego terminan odiándose. Para colmo, se fueron de la iglesia. ¿Qué le dije yo? No. Pero hay gente que se cierra en sí. Yo lo amo, Él me ama, Él me lo ha demostrado. Qué tremendo. El Espíritu Santo es tan dulce, el Espíritu Santo es tan amoroso, que Él muchas veces te va a hablar a tu corazón, que Él muchas veces te va a hablar así. Amén. Vive una vida dependiente de Dios.
Voy a decir el cuarto, terminamos y la próxima semana continúo con lo demás. La próxima semana, número 4, camina en el temor de Dios. ¿Cómo tú vas a caminar este año? En bendición y en éxito. Camina en el temor de Dios. Deuteronomio 5:29. Voy a tomar el verso que prediqué el último domingo. Oh, si siempre tuvieran un corazón así. Ponlo en la NTV. Deuteronomio 5:29. Oh, si siempre tuvieran un corazón así y estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les irá bien a ellos y a su descendiente. Qué tremendo. La palabra de Dios nos dice que si tú aprendes a temer a Dios y a obedecer a Dios, siempre te irá bien. Este año debes caminar en el temor de Dios. Este año debes temer a Dios como nunca antes. Respetar a Dios, honrar a Dios, tener una reverencia a Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Diga, temor de Dios. Este año 2025 debes de caminar y estar dispuesto a caminar todos los días de tu vida en el temor de Dios. El temor de Dios te va a guardar y a librar de pecados. El temor a Dios te va a librar de tentaciones. No es que no vas a ser tentado, es que el temor de Dios va a caer sobre ti, que vas a tener un temor reverente a Dios. ¿Se acuerdan de José? Cuando la esposa de Potifar prácticamente se le ofreció: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Ese es temor de Dios. José temía a Dios. José, el hijo de Jacob. José, si usted conoce un poco la historia, usted va a entender que la esposa de Potifar, prácticamente a José, ¿cómo podría decirlo? Como que hay niños, quería hacer, oye hermana, no, lo quería seducir porque quería. Tanto fue que la mujer se desnudó. Y José, al ver eso, dijo: oh, ¿cómo haría yo este grande mal? Y yo pecaría contra mi Dios. El temor a Dios te va a librar de pecar. Diga conmigo, el temor a Dios. Diga, temor a Dios. Este año debes caminar en un temor y en una reverencia a Dios, a su palabra, respetando su palabra. Amén, iglesia. Oh, si siempre tuvieran un corazón así y estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les irá bien a ellos, te irá bien a ti y te irá bien a tu descendiente. ¿Sabes lo que todo el mundo no tiene? Hoy vivimos en una época, en un tiempo donde la gente hasta se burla de Dios. No tienen un temor a Dios. Y mírenme aquí, y esto les va a causar un poquito, y con esto termino. Eso quiere decir, siéntese un rato. Jesús una vez dijo: no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, porque no puede matar el alma. Jesucristo dijo: más bien tengan miedo, tengan temor al que puede matar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. La Biblia dice que cuando Ananías y Zafira cayeron, dice, y hubo un gran temor. Y cayó un gran temor sobre toda la iglesia. A veces Dios tiene que hacer ciertos juicios para que vuelva el temor a Dios. Amén. A veces Dios no le queda de otra que hacer juicios donde Él opere en su justicia y en su amor. Porque Dios, aun cuando hace juicio, está en su justicia y en amor. La gente piensa que cuando Dios hace un juicio es porque Dios le entró, no sé, la maldad. No, los juicios de Dios están llenos de amor y misericordia aún. Si Dios no enviaba juicio sobre Sodoma y Gomorra, eso se hubiera expandido. Si Dios no hubiera hecho juicio en el tiempo de Noé, hoy el pecado estuviera. Amén. Dios tuvo que desatar juicio. Amén. Entonces, el temor a Dios. Cuando tú tengas temor, ese temor a Dios que te va a guardar, ese temor a Dios que tú vas a decir: oh no, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Amén. La otra semana continuamos con los otros principios que te van a llevar al éxito y a una bendición para este año 2025. Hoy hemos hablado: vive una vida de oración, camina y obedece de acuerdo a la palabra de Dios para que vivas por fe. Depende completamente del Espíritu Santo de Dios. Y cuarto, camina en el temor de Dios. La otra semana, el próximo miércoles, seguiré compartiéndoles acerca de los siguientes puntos. Amén, iglesia. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú nos estás capacitando y preparando para algo grande, Señor, que viene. Padre, porque yo tengo la fe y la expectativa que este año vienen cosas grandes, Señor. Vienen cosas maravillosas. Y tú nos estás preparando, Señor. Tú nos estás capacitando, Señor. A veces, Señor, es necesario entrar al fuego, Señor, para ser refinados, para ser aprobados, Señor. Pero aquí estamos, oh Dios. No nos rendiremos, Padre. Seguiremos creyendo, seguiremos orando, seguiremos proclamando tu palabra, Señor.
porque tú eres fiel, Señor, a tu pacto. Y tú vas a cumplir tu pacto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí seguiremos orando. Aquí seguiremos declarando tu palabra. Seguiremos sirviéndote, Señor, por el resto de nuestras vidas. Y Padre, te pido que tú nos puedas usar este año. Que tú sigas levantando hombres y mujeres que te sirvan con un corazón fiel, Señor. Que tú sigas edificando tu iglesia, porque tú dijiste, Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.